noches, muchísimas gracias a todos por asistir desde la organización de la Feria del Libro de Murcia. Estamos encantadísimos de contar con Lorenzo Silva, con Noemí Trujillo y con un embajador que no podía ser mejor, como es Fulgencio Caballero, quien les va a hacer unas entrevistas, atraco, ¿cómo va a ser? De todo un poco, ¿verdad? Bueno, tienen suficiente verborrea para hablar ellos. Les voy a dar paso y que hablen de lo que quieran. Lo dicho, muchísimas gracias por asistir y damos paso a nuestros pregoneros de este año. Buenas noches, a los dos los conoceréis, a Lorenzo Silva y a Noemí Trujillo. Yo soy Fulgencio Caballero, para quien no me conozca. La verdad es que en este tipo de presentaciones se suele hacer una explicación de la bibliografía o de la biobibliografía de los autores. Pero yo creo que no va a ser necesario porque son sobradamente conocidos por todos y porque si nos ponemos a relatar o a decir todo lo que han escrito y todos los méritos que han conseguido, pues estaríamos aquí un rato largo. Que quiera verlo se mete en Wikipedia y os puedo asegurar que hay páginas y páginas de libros. Es súper prolífico, Noemí también. Y bueno, pues el que quiera saber de su obra lo puede ver en Wikipedia o en Internet. Noemí es poeta, ella misma lo ha dicho en la presentación de la Feria del Libro de la Universidad, en el pregón. Es poeta, escribe novela infantil y juvenil, tiene también algunas obras de relato corto y ha escrito, si no me equivoco, 4 novelas a 4 manos con Lorenzo Silva. ¿Son 4? 5, pues me he equivocado. 5. Lorenzo Silva es seguramente conocido por todos, como he dicho, por su serie policíaca del subteniente, que ya es subteniente, Rubén Bevilacqua y la brigada, es brigada ya, la brigada Virginia Chamorro. Quiero decir que ha ganado muchísimos premios, el Primavera, el Ojo Crítico de Radio Nacional, el Nadal en el año 2000 por el Alquimista Impaciente, y ahora, dentro de pocos días, se va a conmemorar el 10º aniversario de haber ganado el Premio Planeta con la marca del Meridiano. Y además, os diré lo prolífico que es, que está presentando una novela que han publicado entre ambos en el mes de enero, sí. La novela que tenemos hoy La forja de una rebelde, pero es que Lorenzo Silva acaba de sacar hace unos días, está muy calentito, La llama de Focea, otra novela de los inspectores de la Guardia Civil que acabo de mencionar, que hace 25 años que empezaste a escribir sobre ellos, ¿no? Ya son sobradamente conocidos por todos, tienen mucho renombre. Tiene 13 novelas sobre los dos protagonistas que ya están consolidados, que son dos personajes de nuestra literatura. No hay que decir que estamos ante dos personajes, dos escritores de lo más notorio de la literatura española actual, ¿no? Hablando de la novela, La forja de una rebelde, es el segundo caso de la inspectora Manuela Mauri. El primero lo escribieron hace 3 años, en 2019, que era lo que... Esto es una mujer. Esto es una mujer. Si esto es una mujer. Es igual que si esto es un hombre de Primo Levi, pero si esto es una mujer. Vale, pero no es una novela propiamente policíaca. O sea, es una novela negra, pero con un trasfondo muy importante, que es las experiencias que todos hemos pasado durante la pandemia del COVID-19. Posiblemente sea la primera novela que se haya escrito cuyo argumento esté inspirado o se desarrolle en los años de la pandemia, ¿no? Inciden mucho en los personajes, en su psicología, en sus comportamientos. O sea que es una novela que nos transmite una historia policial
y una historia humana sobre todo lo que nos ha ocurrido a la gran mayoría de nosotros durante esta pandemia. Voy a intentar ser breve, voy a hacerle una serie de preguntas para que ellos nos expliquen mejor en qué consiste su novela. Su protagonista es una policía nacional, una inspectora de la Policía Nacional, que se llama Manuela Mauri, que investiga un doble asesinato en Alcalá de Henares, ocurrido en Alcalá de Henares. En una entrevista del País de hace unos 4 meses, comentaste literalmente que tú habías decidido que fueran guardias civiles, Chamorro y Bevilacqua, que fueran guardias civiles, porque, ¿cómo diría? Para provocar. Porque lo normal, cualquier escritor de novela negra suele generalizar con su inspector inventado, que suele ser un personaje alcohólico y creo que dijiste hasta antisistema. Es verdad que todo el mundo que piensa en un investigador privado o en un policía que está más allá que para acá, ¿no? ¿Por qué habéis decidido que sea una policía nacional? Bueno, buenas noches a todos y gracias sobre todo Fulgencio por acompañarnos y gracias a la Feria del Libro por invitarnos a dar el pregón y también a tener este encuentro con los lectores. Efectivamente yo respondí en esa pregunta, en esa entrevista, a la pregunta de por qué guardias civiles en el año... Yo la primera novela la escribí en el año 95, se publicó en el 98, pero yo la escribí en el 95. Y la entrevistadora, que además es una buena periodista y también una buena escritora, Berna González Harburg, pues me hacía la pregunta así como de manera bastante consciente, ¿no? De lo poco populares que eran los guardias civiles como héroes literarios en el año 95, ¿no? Y efectivamente dije que por provocar, porque además de no ser los guardias civiles, ¿no? Específicamente héroes literarios comunes, tampoco lo era ningún otro funcionario de un cuerpo policial, ¿no? Parecía que los funcionarios de cuerpos policiales estaban en cierto modo proscritos o mal vistos, ¿no? En la literatura, que efectivamente prefería ese tipo de personajes rebotados, ¿no? Que funcionan más o menos en los márgenes y que siempre tienen una mirada contra el sistema. Yo creo que contra el sistema, al final, todos tenemos una mirada que está de alguna manera enfrentada al sistema, porque todos, cada uno en nuestro lugar, lo padecemos. Y padecemos sus ineficacias y sus injusticias y sus disfunciones y hasta sus abusos y hasta sus despropósitos, que todos los sistemas los tienen, ¿no? Con lo que tampoco es gran cosa ser antisistema, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho también, mi personaje, puesto a ser antisistema, lo es más que nadie, porque tiene más conocimiento de causa de todo lo que no funciona en el sistema, ¿no? Puestos a plantear una crítica sobre qué va mal, ¿no? Pero bueno, una vez que ya todos hemos dicho todo lo que va mal y lo asqueroso que es todo y lo torpe que es el mundo en el que vivimos, bueno, pues en la vida siguen pasando cosas que alguien tiene que arreglar. En la vida real, pues matan a alguien y deja una viuda, deja unos huérfanos, deja unos padres que lloran a esa persona. A veces matan a la persona y aparece el cuerpo, pero a veces matan a la persona y, por cierto, cada vez más, y quien lo ha hecho, que no suele ser buena gente, esconde el cuerpo para que no le pillen. Y esos padres, o esa viuda, o esos huérfanos, ni siquiera saben dónde está el cuerpo de la persona a la que han perdido y no pueden ni siquiera empezar el duelo. Alguien tiene que resolver eso. Lo resuelve ese de la gabardina que está emborrachándose todas las noches y despotricando el sistema, ¿no? Lo resuelve pues una inspectora de la Policía Nacional como Manuela, o un guardia civil como Bevilacqua o como Chamorro, que a veces trabajan durante 2 meses, 2 años, o hay un caso real de un asesinato de una chica en Madrid en el que los guardias civiles que lo llevaban, que este era un caso de la Guardia Civil, estuvieron trabajando 18 años y a los 18 años consiguieron encontrar al hombre que casi 2 décadas atrás había asesinado y violado a esta chica y consiguieron ir a ver a sus padres y decirles: sabemos quién es, lo hemos detenido, a vuestra hija se le va a hacer justicia, ¿no? Alguien tiene que hacer eso. Y bueno, pues esta gente está entre nosotros. ¿Y por qué no van a ser héroes literarios? ¿Por qué no van a ser protagonistas de una historia?
¿Por qué no vamos a acompañarlos o por qué no es interesante acompañar a estas personas en su camino, en su trabajo, en sus vidas, que no solo contienen las investigaciones criminales que realizan, sino que también contienen otras cosas? Pues tienen hijos, tienen madre, tienen una vida. Bueno, pues yo todo eso es lo que he intentado contar durante más de 25 años ya con Bevilacqua y Chamorro. Y un buen día, hace unos años, voy a contar un poco de la historia y luego dejo a Noemí quizá que desarrolle más. Bueno, hace 6 años, puede ser el 16, cuando hice el primer relato, sí. Hace 6 años a mí me pidieron que escribiera un relato criminal ambientado en mi ciudad natal, que es Madrid. Y que fuera un relato breve, de unas 20 páginas, que tuviera como escenario la ciudad de Madrid, no la comunidad, sino la ciudad de Madrid, y que hablara de crímenes. Bueno, pues yo, es una de estas cosas que te llegan, que en realidad me lo proponía un amigo, no me venía bien, pero como era un amigo, pues le dije, bueno, pues lo intentaré hacer como pueda. Se me echó encima el plazo. Y un día me llama mi amigo, oye, que no me has mandado el cuento. Digo, perdóname, es que no llego. Oye, pues no sé, te doy una semana más. Pues esa misma tarde me puse y de una manera muy intuitiva, muy automática, dije, a ver, Madrid, un asesinato, Madrid. Pues a ver, ¿dónde lo pongo? Pues dije, mira, en el barrio donde nací, en Carabanchel. Además en la calle que da al hospital donde yo nací. Digo, venga, aquí. Pensé, ¿quién es el muerto? Pues un chaval. ¿Quién investiga esto? Pues la Policía Nacional. ¿Qué viene? Pues el grupo de homicidios. ¿Quién puede ser? Y entonces pienso, bueno, pues el grupo de homicidios de Madrid, ya en aquel momento había un grupo de homicidios que lo mandaba una mujer. Dijo, pues bueno, pues puede ser una inspectora. Pues una inspectora, porque además es real. En aquel momento había un grupo de homicidios dirigido por una mujer en Madrid. Ahora los 2 grupos de homicidios de la policía que hay en Madrid, que son 2, los 2 los dirige una mujer. O sea, los 2 los dirige una inspectora, ¿no? Bueno, pues ese fue el arranque. Yo armé la historia, creé al personaje, un personaje un poco sobrepasado porque era madre de 2 hijos, divorciada, tenía que colocar a los niños, los colocaba con su hermana. Bueno, no sé, yo salí del paso como pude, como tantas veces hace uno, ¿no? Mandé el cuento se publicó en esa antología y, bueno, pues como meses después me llamó una editora y me dijo, oye, he leído esta antología y tal, y me ha gustado mucho este personaje. ¿Tú no crees que este sería un personaje de novela? Y digo, pues mira, no sé, yo hice ese cuento, que era lo que me habían pedido, y ahora estoy en otra cosa y que no tiene nada que ver, y pues no sé, pues lo pensaré. Como 2 semanas después me vuelve a llamar otra editora, pero diferente, y me dice, oye, me he leído este libro y tú no has pensado que este personaje podría ser. Y ya, a la segunda vez, estaba Noemí a mi lado y le digo, oye, me han dicho que si el personaje Manuela, pues ya se llama Manuela en el relato, si hacer una novela con ella, ¿tú cómo lo ves? Y bueno, pues ese momento, y aquí le paso el testigo a ella me dijo, yo primero le dije, ¿tú crees que ese personaje da para una novela? Y ella me dijo así como con mucha claridad, pues yo creo que sí. Y entonces, como yo estaba en muchas cosas y demás, y no sé, me salió, como ya habíamos hecho, acabamos de hacer un libro juntos, que se llama Nada Sucio, que es también un libro policíaco, con una investigadora muy particular. Le dije, oye, ¿te atreverías a hacerlo junto conmigo? O sea, ¿lo hacemos juntos? Y me dijo, pues sí, yo creo que sí. Y bueno, y a partir de ahí empezó la historia. Muy buenas noches, gracias por... ¿Se oye? ¿Sí? Sí, no. Muchas gracias por acompañarnos. Al final ha quedado muy buena tarde, pese a la lluvia. Algunos de vosotros lleváis casi toda la tarde con nosotros, os lo queremos agradecer mucho. Nos vamos a llevar un recuerdo muy grato de nuestro paso por la Feria de Murcia y el cariño de muchos lectores. Muchas gracias, de verdad. Para nosotros es muy especial. En el pregón he dicho que yo quería hablar de 2 cosas. Una es por qué me gustan los libros, que creo que he conseguido hacerlo en el pregón, y la otra es cómo he llegado a escribirlos con Lorenzo, ¿no? Lorenzo y yo somos compañeros de muchas cosas y hace 10 años empezamos a escribir juntos. Es algo que me gusta decirlo porque el que escribamos juntos no es una moda a la que nos hayamos sumado ahora. Nosotros hace 10 años que escribimos juntos. Y escribimos juntos porque creemos en la literatura como algo compartido, ¿no? Como algo que puede ser una suma de muchas cosas.
Él cuando me planteó la posibilidad de escribir el primer libro juntos, yo ni me lo planteé porque los 2 primeros libros que escribimos a 4 manos eran libros juveniles y por aquel entonces nuestros hijos eran adolescentes y para mí fue casi, yo siempre he creído mucho en un diálogo entre la vida y los libros y para mí fue casi como hablarles a mis hijos. Yo no tenía conciencia en esos primeros libros de que yo estaba escribiendo con Lorenzo, porque creo que si yo hubiera tenido esa conciencia, probablemente me hubiera bloqueado un poco, ¿no? Un día llegó una propuesta para empezar una serie policíaca, pero solo querían que nosotros hiciéramos el primer libro y después serían otros autores quienes continuarían con esa serie. Yo me bloqueé un poco porque yo soy poeta y la propuesta era escribir una novela negra, pero como tenía ese componente de juego, que nosotros solo íbamos a crear el personaje y después otros escritores iban a seguir con él, a mí me gusta mucho también cuando la literatura entra en esa línea experimental del juego. Un autor como Cortázar, por ejemplo, lo ha hecho mucho, ha trabajado mucho en esa dimensión. Pensé que podría estar bien y quizá también le quité peso literario por tener ese carácter experimental y de juego, y era una novelita muy corta y tampoco, bueno, sentí demasiada responsabilidad. Cuando llegó el momento que los ha contado, en el que él escribió ese cuento y me preguntó, ¿tú crees que da para una novela? Yo pensaba que era una novela que quería escribir él. En ningún momento me esperaba que me dijera, ¿quieres escribirla contigo? ¿Quieres escribirla conmigo? ¿No? Ahí sí que sentí cierto vértigo, porque lo he dicho, yo soy poeta, entrar en la novela negra para mí eran palabras mayores. Yo me sentía un poco, antes he dicho que uno de los 2 libros que me dio mi padre para leer cuando era pequeña era ¿Por quién doblan las campanas?, de Hemingway. Yo me sentía un poco como Jordan, ¿no? Porque era alguien que miraba desde fuera. No, Jordan es un estadounidense que está contando la Guerra Civil Española, pero él no es de aquí, todo el mundo le llama al inglés porque hablan inglés, pero él es norteamericano y lo está mirando todo desde fuera. Y yo sentía que mi mirada era muy desde fuera, ¿no? Pero pensé, bueno, pues a lo mejor eso no es malo. Lo que sí que tengo claro es que si la protagonista no hubiera sido una mujer, yo no le hubiera dicho que sí. Él ya tenía una serie de investigadores que todos conocéis, que es la de Bevilacqua y Chamorro. Yo soy lectora de esa serie. Como muchos de vosotros, yo soy fan de Bevilacqua, pero también de Chamorro, y me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Que se lo dicen muchos lectores, soy fan de Bevilacqua y de Chamorro. En su serie el protagonista es Bevilacqua, es quien tiene la voz en el relato. Chamorro pues está en segundo plano porque por la forma de contar la historia, aunque cada vez tiene más experiencia, cada vez tiene más protagonismo, y en las últimas novelas, además, como la acción, la trama policial está a veces en varias comunidades autónomas, pues si Bevilacqua está en una, ella puede seguir la investigación en la otra, y eso ha hecho que tenga más protagonismo. Pero tenía entonces yo la oportunidad de empezar una serie nueva con una mujer como protagonista. A mí me daba igual que fuera guardia civil o policía, pero yo sí que quería que fuera una mujer, porque pensaba que no tenía sentido empezar otra serie donde el investigador fuera un hombre. Para eso ya estaba la serie de Bevilacqua y Chamorro y ya funcionaba muy bien y él ya la tenía consolidada. Pensaba que tenía sentido empezar una nueva por el hecho de que fuera una mujer investigadora, que se pudieran abordar otros temas. Por ejemplo, en la serie de Bevilacqua y Chamorro, pues de la circunstancia de que Chamorro no es madre, Salgado, que es otra de las investigadoras del equipo, tampoco, y bueno, pues ahí había temas que no se podían tocar. Yo, por ejemplo, para venir aquí, mi hija pequeña estaba enferma y hasta el último momento no he sabido si iba a poder venir o no. He estado pendiente de que se recuperara. Yo quería venir. En un momento me planteó, puedo ir yo solo, pero yo pensé, ¿por qué vas a ir tú solo? También puedo ir yo sola. Y los 2 pendientes de que la niña se pusiera buena. Bueno, pues todas estas dificultades de la vida real, para mí era un desafío llevarlas a la novela negra, que estuvieran presentes con una mujer como protagonista, que fuera madre. Y no me importaba tanto que fuera policía o guardia civil, pero sí que quería que fuera mujer. Corregirme si me equivoco. El relato está centrado, el primer relato, Manuela, está centrado en Madrid, un asesinato en Carabanchel. Evidentemente la Guardia Civil no tiene competencias. No, eso era lo que me daba la Guardia Civil, claro, no podía, tenía que ser una policía. O un policía. Claro, porque son los que tienen competencia dentro de las ciudades. Vale. En las ciudades grandes de la Comunidad de Madrid es la policía. Vale.
Todas las novelas tienen algo de autobiográfico, aunque sea de forma soslayada. Tienen ese punto que transmite la vida del autor, ¿no? que la mete dentro de las líneas del libro. La pregunta es para ti, porque tengo entendido que pasaste por un trance delicado en el COVID y eso lo reflejas en la novela con una de las amigas de la protagonista. No me acuerdo ahora del nombre. Martina, que doña Concha es la que fallece. Es cierto, ¿no? O sea, que lo he visto en internet que parece ser que tú pasaste por ese trance. Y eso te ha dado pie a transmitirlo, ¿no? En la protagonista. Sí, es algo que he contado muchas veces y me cuesta seguir haciéndolo, pero es algo que quiero hacer, por eso está en el libro. Sí, se dio la circunstancia personal que el 14 de marzo de 2020 falleció mi madre. Era el día que se anunciaba el estado de alarma, entraba en vigor al día siguiente y fue difícil porque, bueno, la primera ola de la pandemia nos desbordó mucho. Fue en Madrid, hubo muchísimas muertes. Perdón. Perdón. Y pasar el duelo. No te preocupes. No, si es que me he quedado sin voz, perdonadme. Pasar el duelo en esas circunstancias pues fue difícil. Yo le planteé a Lorenzo llevar la pandemia y los sentimientos que afloraron en la pandemia a la literatura, y él me recogió el testigo y tengo que agradecérselo. Te voy a dar la palabra hasta que yo me recupere. Vale, sí. Sí, bueno. Ahora dirá ella la parte más personal suya, ¿no? Pero sí que hablamos mucho sobre si ambientarla o no la novela en la pandemia, y si lo hacíamos, cómo reflejar la pandemia, ¿no? Algo que teníamos claro los dos era que no íbamos a hacer una novela sobre la pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que quizá una interpretación literaria de lo que representó la pandemia es algo que haremos dentro de unos años, ¿no? O cuando yo creo que ya empieza a haber cierta perspectiva, ¿no? Pero esta novela la escribimos básicamente en el año 21, o sea que estaba muy cerquita, muy encima, ¿no? No queríamos hacer una recreación literaria, un análisis profundo de la pandemia, sino mostrar cómo la pandemia había formado parte de la vida de todos nosotros, cómo la pandemia también había formado parte de la vida de los policías o de las policías, ¿no? Porque se siguieron cometiendo crímenes y había que investigarlos y había que trabajar en unas condiciones muy peculiares, y también dejar una cierta memoria inmediata. Luego ya vendrán los análisis profundos, pero hay cosas que creo que conviene apuntar en caliente, porque si no se te olvidan los detalles de eso que ha sucedido, ¿no? Y que le sucedió a Noemí nada más empezar, y que desgraciadamente me ha pasado a mí al terminar la pandemia, ¿no? Al comenzar la pandemia murió su madre y este verano murió la mía. Hemos perdido a muchas personas. Hemos perdido a muchas personas importantes, todas, claro, para los suyos, pero también hemos perdido algo que a lo mejor, pues como digo, necesitaremos años para contarlo bien, ¿no? Que es que, bueno, ha sido algo de fuerza mayor, incontrolable. Todos los gobiernos se han visto superados, desbordados, cada uno ha salido adelante, cada país ha salido adelante como ha podido. Se han cometido enormes errores en todos los países, no solo en el nuestro, ¿no? Pero quizá pues han aflorado ciertas costuras de la sociedad, ¿no? Que no hemos quedado demasiado bien como sociedad, ¿no? Que en un momento en el que se produce una gran conmoción, un gran peligro, un gran riesgo para todos, pues no hemos sabido proteger a los más vulnerables, a quienes además les debemos tanto, les debemos todo, ¿no? La novela no pretende
hacer un ajuste de cuentas con eso, ni mucho menos, ¿no? Pero queríamos que estuviera ahí ese dolor y esa pérdida, ¿no? Porque a veces hemos banalizado un poco la pandemia cuando ya nos hemos quitado las mascarillas y hemos podido irnos de vacaciones otra vez, y ir a los chiringuitos y de copas, y a la discoteca y a los conciertos, ¿no? Bueno, ha pasado algo serio que necesitaremos tiempo para analizar, pero que conviene que vayamos dejando, ¿no? Que vayamos dejando un testimonio para hacer ese análisis después. Sí, bueno, perdonar, es que si no bebo agua me quedo sin voz. Me pasa mucho en los recitales y lo paso fatal. Luego la gente me dice que queda bonito porque se me rompe la voz así con los poemas, pero yo no lo tengo tan claro. Bueno, creo que yo soy una escritora más autobiográfica que Lorenzo. Lorenzo tiene mucho oficio, ha escrito muchísimas novelas, no sé si son 80 libros ya, una barbaridad, mucho. Está muy acostumbrado a ficcionar, tiene siempre 3 o 4 novelas en la cabeza. Mi proceso creativo, a veces cuando nos preguntan por la escritura a 4 manos, es diferente. Yo escribo menos, escribo más despacio y casi siempre necesito una vinculación personal con lo que estoy escribiendo, ¿no? En ese momento, pues ese proceso de duelo en una situación que nos desbordaba tanto me dio pie a querer llevarlo en el papel. A mí una novela que me gusta mucho, Paul Auster, y una novela que tiene él, que siempre dice que es la novela que le hizo escritor, es La invención de la soledad. Esa novela la escribió cuando murió su padre. Es muy emotiva y cuenta el proceso de duelo, que es tan difícil y tan personal. Y esa novela me ha acompañado en muchas ocasiones, pues, por lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Que hay libros que se quedan contigo, que te acompañan, que te reparan heridas y que acaban siendo especiales para ti, ¿no? Para mí, Paul Auster contó el duelo de su padre de una forma muy bonita en ese libro, y yo quería dejar el testimonio también de la muerte de una persona en la pandemia, que hemos perdido muchísimas, y que eso quiere decir que muchos hijos, muchas hijas, como en mi caso, pero como en otros muchos casos, como en el caso de Lorenzo también, pues se han quedado sin sus padres, ¿no? La verdad es que yo tengo que reconocer y tengo que felicitar, porque saben transmitir esas sensaciones, esos sentimientos de dolor, incluso hasta la irritabilidad de los adolescentes, ¿no? Esa disconformidad con las normas, el saltarse el confinamiento, el rebelarse contra el derecho, ¿no? Contra las obligaciones. A mí me ha parecido fascinante, porque habéis reflejado perfectamente todas esas pequeñas cosas que han pasado en cada una de nuestras casas, ¿no? Unas más y otras menos. Hay dos niños, como han dicho antes, esta protagonista sí tiene hijos, tiene un hijo de 10 años, un hijo de 17, claro, en la edad del pavo total, como decimos aquí en Murcia, y transmite muy bien esa sensación, ¿no? Esa rebeldía de los chavales contra las imposiciones, ¿no? Yo creo que ahora los chavales jóvenes no están acostumbrados a que le impongan reglas, se lo saltan todo. Es que lo habéis dicho también, que yo aconsejo que leáis la novela, porque es súper agradable no sería la palabra, es súper amena, es una lectura fácil, una lectura ágil, una lectura entretenida. Yo, desde el primer momento, yo me quedé enganchado. O sea, la novela me la he leído en 2 días. Jesús me lo dijo hace 3 semanas y me la hice 3 semanas. Vamos, que es una delicia de novela. ¿Cómo se van a ver identificados los lectores con eso que acabo de comentar? O sea, la novela habla de eso que he dicho, ¿no? De la rebeldía de los chavales, pero también habla de la disparidad de familias que hay actualmente. Tenemos una inspectora separada con 2 niños, tenemos a Alberto, que es la nueva pareja de Manuela, luego está el padre. O sea, estáis hablando de unas familias normales actualmente que hace 40 años no existían. ¿En qué se van a ver identificados los lectores? No sé si me explico. O sea, que además de disfrutar de una novela policíaca,
¿qué van a sentir cuando vean, o que si han dicho alguno ya, oye, pues sí, pues me siento reflejado, me siento identificado con este personaje, con todos esos problemas psicológicos que tienen las parejas que se han separado, ¿no? Que en la nueva pareja tiene la lucha interna que tiene Manuela con Alberto, de que lo quiero mucho, pero no quiero que te rebeles contra mis hijos. Y para eso, puerta y te vas, y luego te duele. ¿Me explico? ¿Qué es lo que, en qué se van a identificar los lectores? Bueno, efectivamente, como bien dices, hay unas situaciones que son corrientes, ¿no? Que antes no lo eran, pero hoy lo son, y que pues que generan conflictos y generan situaciones que a veces superan a las personas, ¿no? Y a las personas corrientes, ¿no? Hay, por quizá resaltar la idea principal, ¿no? En bastantes de los personajes de la novela, empezando por por la propia protagonista, ¿no? Pero también por la hija de una de las víctimas, ¿no? Que desde el principio es un personaje porque es quien encuentra los dos cuerpos, ¿no? Hay una expresión concreta, diversa, de lo que se da en llamar a veces el conflicto intergeneracional, ¿no? Que es algo que ha existido siempre, y eso nos interpela a todos en el fondo, ¿no? Todos somos hijos, muchos somos padres, y en definitiva siempre hay una negociación compleja con el legado que recibes, y si tienes la oportunidad de intentar transmitir un legado a otros, pues también hay una negociación compleja con esos otros que vienen detrás, ¿no? Que además en nuestro tiempo es conflictiva, siempre ha sido conflictiva, pero en nuestro tiempo yo creo que es especialmente conflictiva, y yo siento que es más conflictiva que cuando yo tenía 20 años, porque cuando yo tenía 20 años, digámoslo así, pues no todo lo que me transmitían me valía, tenía mis conflictos con mis mayores, tampoco la situación era fácil, ¿no? Yo cuando ahora un chaval de 20 años me dice, claro, es que ahora terminas la carrera y es muy difícil, digo, mira, menos en los años 30 del siglo pasado, donde la carrera la terminaban 6 hijos de ricos y estaban colocados los 6 porque no había más, cuando se generalizó la posibilidad de estudiar, que fue con mi generación o alguna inmediatamente anterior, pues salías de la facultad y a la mayoría lo que le aguardaba era el paro o el subempleo. Esto no es nuevo, ¿no? Pero sí es verdad que en aquella época, pues tenías, aunque difícil, una cierta oportunidad y una perspectiva no muy improbable de poder vivir mejor que tus padres, ¿no? La mayoría de las personas de mi generación que yo conozco han conseguido prosperar y acceder a unos niveles de bienestar superiores a los que tenían nuestros mayores a nuestra edad, ¿no? Pero eso se ha roto. Eso en este momento se ha roto. Esta es una realidad. Es decir, en la novela hemos intentado mostrar cómo los jóvenes, cuando se rebelan, muchas veces lo hacen desde la sinrazón. Porque siempre pasa. Me pasó a mí y le pasaron, supongo, le pasó también, supongo, a mis mayores. Pero también hay razones. Es decir, también a veces esa rebeldía se produce desde una crítica y un cuestionamiento legítimo del orden heredado, ¿no? Y yo no sé si esta sociedad es muy consciente de que en esa conflictividad creciente que tiene se mezclan, por un lado, pues sí, a lo mejor comportamientos caprichosos. En la novela hay jóvenes caprichosos, pero también hay, en cierto modo, pues siempre en todo conflicto, las dos partes del conflicto tienen razón y la pierden, ¿no? A veces no nos hacemos cargo de que todos los conflictos son complejos, ¿no? Y por eso la mirada sobre los personajes que están en la novela, que Manuela se los encuentra como testigos o como investigados, ¿no? Pero también son parte de ese conflicto. Ella intenta entenderlos a todos, y ella misma tiene un conflicto con su propio hijo, con lo que no puede mirar por encima del hombro, ¿no? A esas familias a las que está investigando y en las que hay problemas, porque también en su familia hay problemas. Sí, bueno, yo por añadir algo diferente, Lorenzo y yo somos una familia reconstituida. Cuando nos conocimos, él estaba separado, tenía 2 hijos, yo estaba separada, tenía una hija. Empezamos una vida juntos. Tiempo después tuvimos una hija en común, que es la pequeña. Somos una familia numerosa, y yo creo que esa familia que somos también marca
otros modelos en la literatura, y están presentes todos esos temas de experiencias que hemos podido tener nosotros, ¿no? en nuestra relación. Yo tengo 2 hijas, una que es mayor y que era posadolescente en la pandemia, y otra pequeña. Mi relación con mi hija pequeña es más fácil, mi relación con mi hija ahora posadolescente es un poco más difícil. Recuerdo que yo le contesto a mi abuela ha tenido 8 hijos, y el pequeño de todos es mi tío Carlos. Entonces mi abuela me dijo, 96 años que tiene mi abuela, me dijo mi abuela: ay, hija, en todas las familias hay un Carlitos, que es su hijo pequeño, que es el que más guerra le ha dado, ¿no? Es decir, estas experiencias con los hijos que tienen todas las familias, ¿no?, normales, esta rebeldía, que siempre hay un hijo más rebelde, pues queríamos llevarla también a la literatura para que el lector se identificara con ello, ¿no? Nuestros 4 hijos han vivido la pandemia de forma muy diferente. Nuestra situación también, por ejemplo, Lorenzo durante mucho tiempo de la pandemia es que no pudo ver a sus hijos. Su hijo mayor, Pablo, no formaba parte de nuestro núcleo familiar porque vivía con su madre y no podía verlo. Quedábamos con él en la calle cuando pudimos, cuando se levantaron las restricciones, había que quedar con él en la calle paseando, ¿no? Porque no podía subir a casa. Cada uno de los 4 lo ha vivido de forma diferente. Mi hija, por ejemplo, mi hija mayor cumplió 18 años en pandemia sin poder celebrarlo con nadie. No se saltó las restricciones, pero lo pasó muy mal. Y bueno, pues también era un desafío contar esas experiencias diversas, diferentes de todos ellos, y que intentamos que estén reflejadas en el libro también. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que podríamos novelar, una historia personal de la pandemia. Si le quitamos la investigación personal, cada uno de vosotros, con las cosas que os han pasado en estos 2 últimos años, podríais escribir un libro seguro. Y el desafío era llegar a este lado personal, ¿no? y que el lector se emocionara leyéndolo. Como veréis, hemos redireccionado la presentación de la novela hacia el tema más humano, personal, y hemos evitado, al menos yo he evitado hablar de la investigación policial para no desvelar lo que pasa, ¿no? Entonces, es una novela policíaca, es una novela negra, es una novela con crímenes, con investigación, es una novela muy interesante. Para cambiar de registro, es que no quiero entrar en para no hacer spoiler, ¿no? Se dice ahora. Bueno, de stripe, ¿sabes? Que es la palabra de la RAE. Pues que vamos a cambiar de registro. Y vamos a crear polémica. Venga. Sale una protagonista, poquito, pero sale, que es la juez investigadora del caso, la encargada de investigar el caso, o la instructora del caso. Y se llama Isabel Rodríguez. Me recuerda a una vecina mía, se llama Isabel Rodríguez, que es cariñosísima. ¿La llamáis juez? Sí. La RAE hace años que permite decir jueza. Sí. Es intencionadamente. ¿Qué pensáis de la corriente del lenguaje inclusivo? El todos y todas que hemos oído esta tarde hasta la saciedad, no por parte de vosotros, sino por parte de los otros ponentes en la universidad, cuando sí. ¿Qué pensáis de eso, del tema del lenguaje inclusivo que algunos odian y otros no lo quieren imponer? Pues mira, yo creo que el problema, si lo hay, que seguramente lo empieza a ver, proviene de la coactividad en cualquier sentido, ¿no? Los seres humanos somos poco receptivos a la coacción. Es así, ¿no? Entonces, creo que el problema puede que venga de ahí. Por ejemplo, la palabra juez. Yo utilizo ambas. En general utilizo la juez, el juez, por una razón principal, que es que a los policías con los que yo trato, y trato con algunos y guardias civiles, les suelo oír eso, la juez, el juez, ¿no? También jueza era una palabra que en tiempos remitía a la mujer del juez, con lo que a algunas jueces les molesta. Yo tengo amigas jueces, además, ¿no? Y sin embargo a otras jueces les gusta que las llamen juezas,
porque siente que las visibiliza. Es decir, esto incluso en el propio colectivo de afectadas hay una división de opiniones absoluta, lo he comentado yo con muchas de ellas, ¿no? A la mayoría les da igual, ¿eh? A alguna le molesta que la llamen jueza, porque parece que están hablando de la mujer del juez, y a alguna la molesta que la llamen juez porque no la visibilizan como mujer. Pero la mayoría les da igual, es decir, son cosas que giran indistintamente. Y yo a veces utilizo jueza cuando hay un juez y una jueza en una historia, que a veces me pasa, porque hay un juez que lleva una cosa, en un caso a lo mejor pasa por 2 juzgados, y pongo jueza para que se le diferencie, pues porque es útil, ya está, y porque no tengo problemas, ¿no? Y por ejemplo, el problema de los desdoblamientos, fíjate, yo el castellano desde siempre, cuando se dice, no, es que desdoblar es innecesario y tal y cual. Oye, desde siempre, en castellano, cuando tú hablas a un auditorio, existe el desdoblamiento de cortesía, que dice señoras y caballeros, amigos y amigas, porque no lo vas a decir. Yo recuerdo una vez estaba en una entrega de premios del concurso de redacción de Coca-Cola en la Real Academia. Fue en la Real Academia. Yo no desdoblo por obligación. Es decir, en castellano el masculino genérico incluye el femenino. Entonces, si a mí me penalizan y me dicen por narices lo tienes que desdoblar, pues conmigo han pinchado hueso, porque yo desdoblaré cuando quiera. No siento que tenga obligación de desdoblar. Como me dijo una vez una de mis amigas jueces o juezas, que está obligada legalmente a utilizar el lenguaje inclusivo desdoblado, y dice que ella no lo hace, porque para ella eso no es necesariamente obligatorio en castellano, y que si quieren que la sancionen. Mi amiga se dedica a violencia de género. Lleva 10 años protegiendo a mujeres de quienes las agreden. Me van a dar a mí lecciones de lo que es, y además soy mujer, y ella no desdobla. Entonces, yo estoy tanto en contra de la obligación de desdoblar, que en alguna comunidad autónoma, por ejemplo, donde trabaja mi amiga, está legislada, me parece un atropello al hablante, porque en castellano el masculino genérico incluye a las mujeres, y me parece igualmente mal cuando alguien, a mí me pasó un día, en ese momento, en ese acto de la Real Academia, estaban los chavales premiados en el concurso de redacción, sus padres y sus madres, y yo dije, quiero felicitar a los concursantes, y quiero felicitar a los y las concursantes, que es un nombre común, y a sus padres y a sus madres, porque quiero felicitaros a todos los que estáis aquí, porque quiero atender a todos los que estáis aquí. Y si yo quiero atender y lo quiero verbalizar a los hombres y a las mujeres del auditorio, ¿por qué va a venir nadie a decirme que estoy cometiendo una incorrección? No estoy cometiendo ninguna incorrección, estoy utilizando el lenguaje para lo que sirve, para transmitir lo que quiero transmitir. Y en ese momento yo quería transmitir un mensaje de enhorabuena a los hombres y las mujeres que tenía delante de mí, y que lo sintieran ambos, y ya está. Y bueno, pues yo me niego a que me coaccionen, ni para desdoblar, ni para no hacerlo. Si hasta ahora nos gustaba, yo creo que a partir de ahora todavía más, ¿no? Lorenzo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. El primer caso de Manuela Mauri, no nos habían hecho esta pregunta en ninguna presentación, Fulgencio. Mira, me ha hecho gracia. Es que os van a meter el dedito con lo de juez, Me ha hecho gracia porque es un problema que yo tengo cuando me suelo presentar. Habéis visto que yo he dicho que soy poeta. Podría haber dicho que soy poetisa. Si alguien me presenta como poetisa, ¿me voy a enfadar? No, me parece perfecto. ¿Cómo me presento yo? Pues digo que me presento, pues que soy poeta. Yo he pensado mucho sobre ello. He dicho, bueno, me debo presentar como que soy poeta, como que soy poetisa. A mí me gusta personalmente más poeta, y es el término que suelo utilizar, porque la definición de poeta es el que escribe poesía. Yo escribo poesía, no la escribo todos los días de mi vida, pero la escribo con cierta regularidad, así que me presento como poeta. En el caso de la novela fue divertido porque no solemos discutir mucho a la hora de escribir, ni solemos corregirnos mucho el uno al otro, nos hacemos propuestas y hablamos sobre ello, pero cuando estábamos trabajando en el personaje, él ponía juez y yo ponía jueza, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hay un momento en el que está la inspectora Manuela Mauri, que está en el patio fumando con el subinspector Gutiérrez, y es el propio Gutiérrez el que le plantea el problema que tuvimos nosotros, ¿no? Le dice, juez o jueza, ¿qué hacemos? Y ella dice, tanto da, ¿no?
bueno, pues yo me sumo un poco a eso, a lo que ha dicho Lorenzo, ¿no? Creo que a mí me gusta dejarle espacio al lector. Una autora que me gusta a mí mucho es James Joyce, porque James Joyce deja en lo que escribe un espacio muy grande al lector para que interprete lo que él ha escrito. Y me gusta darle libertad a los hablantes también. ¿Que alguien quiere utilizar un lenguaje exclusivo porque cree que debe hacerlo? Pues muy bien, y quien no quiera hacerlo y quiera utilizar otras lenguas del español, pues también me parece muy bien, siempre y cuando haya siempre respeto. El problema es que este debate se ha llevado a una ideología política, ¿no? Y parece que te encasquillan en una ideología si lo utilizas, y si no lo utilizas en la otra. Y la lengua es de los hablantes y yo respeto la libertad del hablante. Una más que puedo añadir. Una vez me dijeron a mí que yo he utilizado en un libro la capitán en lugar de la capitana y que estaba invisibilizando a las mujeres. Yo he tenido oportunidad de conocer a unas cuantas mujeres que ostentan el grado de capitán en las Fuerzas Armadas, y la última vez que estuve con una fue anteayer, en León, una capitán de la Guardia Civil, que es la jefa de la unidad de policía judicial de la Comandancia de León. No he conocido a ni una sola que diga capitana. Todas dicen la capitán. Yo soy la capitán. Entonces, ¿qué es esto de intentar proteger a una mujer por encima de su voluntad? Esto ya me parece absolutamente alucinante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro del contexto militar, donde además el grado de capitán supone pues un cierto ya mando, ¿no? Y un cierto respeto, pues les suena mejor que sea capitán. Y capitana suena un poco como, a qué sé yo, a Capitana Marvel, ¿no? Entonces, bueno, pues prefieren las propias mujeres que ostentan ese grado que las llamen la capitán. Entonces, ¿por qué la vamos a feminizar más allá de su voluntad y de su comodidad, ¿no? Que se me olvidó decir una cosa, que mi problema a la hora de acercarme al personaje de la jueza en la literatura no era si decidíamos llamarla juez o jueza, sino que yo no había tratado con mujeres juezas, ni siquiera con hombres jueces, ¿no? Entonces me costaba acercarme al personaje. Entonces Lorenzo organizó un acto en una charla con jueces y me invitó a cenar, a una cena en la que había 22 jueces, entre hombres y mujeres. Y yo me senté allí un poco extraña, como el bicho raro, y cuando me preguntaron, bueno, ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? Y tal, y yo dije que era poeta, pues ninguno me miró mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empezó mi acercamiento a las mujeres juezas y en la literatura, ¿no? Es decir, que más allá de si la llamamos juez o jueza, mi problema era acercarme a la dimensión humana del personaje. Y más, lo importante no es llamarla juez o juezas, lo importante es que en este momento en nuestro país la mayoría de los jueces son mujeres. Son mujeres. Eso es lo importante. Ojalá fueran todas, ¿no? Bueno, a lo mejor no sería saludable, pero me parece que es muy saludable Sí. que un colectivo que hace solo medio siglo era unánimemente masculino, en este momento sea mayoritariamente femenino. Eso es una señal de que este país ha cambiado. Vamos a ir cortando. Se ha levantado Jesús, ya impone. El primer caso de Manuela Mauri, si esto es una mujer. El segundo caso, la forja de una rebelde. Hacéis referencia, evidentemente, como he dicho antes, a Si esto es un hombre, de Primo Levi, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea. ¿Va a ser la regla general en las siguientes? Porque habrá siguientes. En la tercera por lo menos sí, pero no podemos decir Vale. ¿Qué título vamos a feminizar. Lo tenemos decidido, pero ya lo diremos. Bueno, pues para finalizar quiero hacer yo una apreciación personal, porque si no, no me queda a gusto. Mi relación con vosotros, mi relación literaria, ¿no? Es una relación de amor-odio. Y os lo voy a explicar por qué. De amor porque realmente me encanta cómo escribís, lo he pasado muy bien leyéndoos, lo paso muy bien. Y de odio os voy a explicar por qué, por un asunto personal. En 2012, Lorenzo ganó el Planeta con La marca del Meridiano. La marca del Meridiano. 2 años antes yo quedé entre los 10 finalistas y me volví a casa a 2 velas. En 2017, unos guardias civiles del acuartelamiento de Inchaurrondo me pidieron que hiciera una novela sobre
sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA, porque tenían conocimiento de que la banda terrorista se iba a disolver, ¿no? Durante 9 meses estuve escribiendo las historias que me contaban los guardias civiles de Inchaurrondo. Y un día me encuentro a Lorenzo Silva hablando en televisión. Estabas haciendo una crítica sobre Patria de Fernando Aramburu, diciendo que lo veías muy bien, que te gustaba la novela, pero que había tenido un fallo. La novela de Fernando Aramburu tenía 9 personajes, si mal no recuerdo, y tú decías que faltaba uno, que era el guardia civil, evidentemente. Pues ese fue el punto de salida de los guardias civiles para intentar que la novela saliera, mi novela, saliera a la luz. Pero claro, a los 4 días, aquí el amigo Lorenzo Silva publica una novela que se llama Sangre, Sudor y Paz. Sí, que no es una novela en realidad, es un libro. Es un libro, Sangre, Sudor y Paz, sobre Sangre, Sudor y Paz, la lucha, la Guardia Civil contra ETA. Con lo cual a mí me volví a chafar y me quedé. Pero no solo eso, es que el año pasado a Lorenzo le dieron el premio de las letras del Ateneo de Valencia. Estuviste en Valencia, en el Ateneo de Valencia. Sí. Y yo 2 años antes quedé finalista del premio Ateneo de Valencia y me volví a casa a 2 velas. O sea, que entenderéis mi... Fulgencio, pero yo soy inocente. Yo te voy a ofrecer un consuelo. No. Te voy a ofrecer un consuelo. Yo tengo mi historia. Si quieres terminar y te ofrezco mi consuelo. Te lo ofrezco ya, mira. Esto yo lo he vivido. Hace unos años a mí me liaron para escribir un guión de cine. Yo nunca había escrito un guión de cine y dije, yo no debería escribir ningún guión de cine, yo me dedico a la literatura, consiguieron que lo escribiera, además disfruté bastante de la experiencia, lo hice con un director de cine, la película se rodó, lo que es un milagro, que escribas un guión y que la película se ruede. No solo se rodó, sino que fue nominada a los Goya. Y no solo se rodó y fue nominada a los Goya, sino que fui yo nominado a los Goya o al Goya de Mejor Guión, ¿no? Y entonces me tocó ir a la ceremonia y tuve la misma experiencia que tú, pero tú has tenido una ventaja respecto de mí, que mientras yo veía cómo el Goya se lo llevaba otro, en particular otra, Isabel Coixet, a diferencia de ti, yo tenía un cámara de televisión apuntándome a 3 metros para ver si aplaudía suficientemente fuerte a esa mujer que se estaba llevando el premio que merecía yo. Y naturalmente yo tuve que aplaudir fuertemente, ¿no?, mientras deseaba que un rayo carbonizara y redujera a pavesas a Isabel Coixet. Y esto es peor que lo tuyo, ¿eh? Bueno, yo tengo que confesarte que te iba a hacer una inocentada, una broma, y yo soy muy serio. Pero no me lo han aceptado, ¿vale? Hablando, no creo que no lo sabe ni mi mujer. Intenté hacerte una pequeña putada, hablando con la Policía Nacional para que vinieran y os detuvieran esta tarde. Detuvieran, bueno. No, lo digo en serio. Razones tendrías. Os lo digo en serio. Tenemos un amigo de mi hijo que es Policía Nacional, tiene 25 años. Sí. El año pasado estuvo con nosotros, estaba de guardia, pero este año le ha tocado por la mañana. Sí. Y me dijo que sí, que si le tocaba iba y os iban a esposar y os iban a llevar detenidos. Sí. Con lo cual hubiera resarcido mi sentimiento, mi rencor. Pero para que veáis que no tengo rencor con vosotros, os voy a dar una bomba. ¿Vale? A ver. Os voy a dar una bomba. Para que tengáis un buen recuerdo de... ¿Esto qué es? De Calasparra. Muchísimas gracias. Yo soy de Calasparra. Además, a Emil le encanta la paella y la hace muy bien. La hace a la catalana, pero lo hace muy bien. Yo no me quiero ir así, que yo soy inocente. Yo no he ganado el Planeta, yo no he ganado el Ateneo de las Letras, yo no he escrito el libro de terrorismo. Conmigo solo tienes que tener amor. Porque no han venido mis hijos para no fusilaros, y yo, Fulgencio, aparte del Goya, he perdido unos cuantos premios, ¿eh? Luego, ¿sí? Si quieres te cuento cuántos. Yo es que siempre solo dicen, cuando dicen el currículum, dicen los que has ganado, pero no dicen los que no has ganado. Claro, pero es que tú sí lo sabes. Yo me he quedado siempre... Cuando estuvimos con mi mujer y yo en la gala del Planeta sí, en Barcelona. En Barcelona, ganó aquel año 2010, 2 años antes que tú, ganó Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, sí. Y al año siguiente vino de Eduardo Mendoza a una serie, a Molina de Segura,
hacen una semana de literatura que se llama Escritores en su tinta. Sí, he estado. Y claro, mi mujer le dijo que mi hija que era pequeña, le dijo, por tu culpa mi papá no es rico. Bueno, dile a tu hijo que quedar detrás de Eduardo Mendoza es un buen honor, pero bueno. Pues claro que sí. En fin. Sintiendo el punto, yo voy a decir una cosa, y es que nunca podría imaginar que a Fulgencio Caballero, que es una persona parca en palabras, le tuviera que silenciar un micrófono. O sea, esto es inédito. Lo que tienes que arreglar con esta señora, yo creo que con una cervecita por delante, dentro de un ratito va a ser genial. Sí, rompemos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos hemos comido todo el tiempo. Yo creo que esta conversación daría para entre 25 y 50 horas más, porque creo que es una conversación que se puede extender. Lorenzo Silva y Noemí Trujillo estarán encantadísimos de que paséis a firmar ejemplares y haceros una foto con ellos. Y nada, muchísimas gracias por asistir. Yo creo que se merecen los tres un gracias a todos y gracias, Fulgencio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.